Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas de cada rincón de este planeta a un episodio más de Filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Aralia Valdés y es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Recuerden que este es un podcast autogestivo, es decir, no tenemos patrocinio, ni financiamiento, ni lucramos con él. Por lo que les recuerdo que pueden apoyar este proyecto realizando un donativo directamente en mi página web www.araliavaldez.com. Recuerden que Valdés se escribe con S, o contratándome para darles cursos, talleres, capacitaciones, consultas, conferencias, etc. En fin, me pongo a su disposición para filosofar. Recuerden que también pueden contactarme directamente por WhatsApp al número más 52 55 27 15 04 86 o mandarme un correo electrónico a hola@araliavaldez.com.mx. Y bueno, ahora sí. Entremos en materia. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el deseo. Cómo nos relacionamos con el deseo y cómo producimos nuestros deseos. Desear es algo que absolutamente todos los seres humanos hacemos. No existe un solo ser humano que no tenga una producción de deseos. En general, nos resulta bastante fácil producir deseos. Tendemos a desear muchísimas cosas. Y pareciera que nuestros deseos están siempre directamente ligados a cosas que no tenemos, a carencias. Pero también solemos producir deseos que están relacionados con nuestras necesidades biológicas, con nuestros apetitos naturales, como diría Spinoza. Por ejemplo, deseo comer, deseo dormir o tener sexo o ir al baño, en fin. Todos nos podemos sentir familiarizados con ese tipo de deseos. Tengo hambre, no hay comida en mi estómago, tengo una carencia y produzco un deseo. Deseo tener sexo porque no lo tengo. Deseo tener una casa porque no la tengo. Deseo ser millonario porque no tengo dinero. Con estos ejemplos podemos afirmar que el deseo nace cuando algo me falta, pero no es el único motivo por el que producimos deseos. Y esto lo vamos a analizar un poquito más adelante. Si observamos un poco a nuestro entorno, podemos darnos cuenta que hay una serie de deseos que construimos de manera social. Si salimos a la calle y le preguntamos a la gente ¿cuáles son tus deseos?, nos vamos a encontrar con respuestas comunes como yo quiero salud, dinero y amor. Solemos desear lo que nos han enseñado que necesitamos, lo que socialmente es valorado y apreciado, lo que creemos que nos puede dar un cierto estatus social, como si tener ese estatus fuera sinónimo de tener una buena vida. Por ejemplo, parece que está de moda desear ser millonario. ¿Quién no quisiera ser millonario hoy en día? Pero ¿qué es lo que verdaderamente deseamos al querer ser millonarios? ¿Tener muchos millones acumulados en nuestra cuenta de banco? No lo creo. Si lo pensamos un poco más a profundidad, podemos darnos cuenta de que la mayoría de las personas no desean tener el dinero en sí mismo, sino que desean las condiciones de posibilidad que nos da tener el dinero. Deseamos tener tiempo para hacer nuestra vida, no solamente trabajar. Y deseamos tener recursos para cumplir otros deseos. No se trata solamente de desear tener mucho dinero acumulado. Es más, incluso podremos pensar que desear ser millonario tiene más que ver con el estatus social que esto implica que con la realización personal de nuestros deseos. Incluso podríamos analizar la posibilidad de que el deseo de ser millonarios tiene más que ver con el miedo a ser pobres que con el deseo de tener muchos numeritos acumulados en nuestra cuenta de banco. El miedo a la pobreza es un fenómeno social actual. Se llama aporafobia o aporofobia. Miedo a los pobres o a la pobreza. Este concepto lo acuñó una gran filósofa contemporánea española que se las recomiendo muchísimo, que se llama Adela Cortina. Entonces, podríamos decir que desear ser millonarios puede tener más que ver con el deseo de dejar de ser pobres y con el estatus social que la riqueza implica, que con el deseo de experimentar la acumulación del capital solamente. El deseo de acumular por acumular, solamente para poseer mucho. Y el hecho de que todos o la mayoría deseemos esto en la actualidad es un síntoma social de que varias cosas andan muy mal y tienen que cambiar. Como por ejemplo el hecho de que ahora trabajamos para vivir. Y eso nos deja sin tiempo para vivir, sin tiempo para amar, sin tiempo para educar a los hijos, para disfrutar, para cuidar, para vincularnos, en fin. Ya solamente tenemos tiempo para trabajar. ¿Y dónde quedó la vida? Eso no es un problema personal, es un problema social, pero lo vivimos como un problema personal. A ninguno de nosotros
los que estamos escuchando esto en este momento, nos alcanza el tiempo para vivir. Y justamente una de las estrategias del capitalismo contemporáneo consiste en convertir en personales los problemas sociales. De este modo, se convierte en tu culpa que no puedas encontrar trabajo o que no te sepas administrar en términos del tiempo, y entonces es tu culpa que no tengas tiempo para vivir y solo tengas tiempo para trabajar, o es tu culpa que no puedas encontrar trabajo. Vamos, como si eso no tuviera nada que ver con el tipo de ofertas laborales, con la precariedad de las condiciones laborales, con la cantidad de horas de explotación, con las jornadas laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos dicen que es nuestra culpa no encontrar un buen trabajo o no tener tiempo suficiente para vivir felices, tranquilos y cómodos, porque o no sabemos hacer un buen currículum, o pensamos como pobres, o no sabemos administrar nuestro tiempo. Y bueno, eso no es todo, ¿no? Encima de todo nos invitan a superarnos a nosotros mismos, a tomar cursos de autoayuda para que aprendamos a pensar positivo y entonces podamos abrir las puertas de la riqueza, las puertas del tiempo libre. Y bueno, es de este modo como cada uno de nosotros, de forma individual, comenzamos a desear lo mismo. Todos comenzamos a desear ser millonarios y ser felices. Y aunque esto parezca un deseo muy propio y muy personal, en realidad es un deseo motivado desde nuestras condiciones sociales actuales. Hasta aquí pareciera que tenemos deseos propios, íntimos, personales, y otros deseos que son construidos desde afuera, desde la cultura, desde la sociedad. Quizá muchos de estos deseos los confundamos y creamos que la mayoría de ellos son propios, pero pocos lo son. Baruch Spinoza decía que la esencia del ser humano es desear. ¿Pero por qué desear? Porque el deseo produce. El deseo es el que nos mueve para incrementar nuestra potencia o disminuirla. El deseo nos lleva a la acción, nos hace sobrevivir o morir. Spinoza distinguía entre dos clases de deseos. 1. Los llamados apetitos, que son deseos que se producen simultáneamente entre la mente y el cuerpo, y que Spinoza reconocía como emociones pasivas. Por ejemplo, comer. El apetito quizá de obtener algo de manera inmediata, un placer o una satisfacción de manera inmediata. Tengo hambre, quiero comer y quiero satisfacerlo de manera inmediata. ¿A cuántos de ustedes no les pasa que sienten hambre y quieren comer de manera inmediata y por no poder hacerlo se ponen de mal humor? Bueno, ojo ahí, porque lo que está pasando es que nuestro apetito, nuestro deseo de inmediatez está dominando nuestra emocionalidad. Y entonces un deseo insatisfecho, que es tener hambre, está llevándonos a trastocar nuestro estado de ánimo, nuestra actitud ante la vida. Y entonces por el simple hecho de no poder comer, nos ponemos de mal humor y pobre del que se nos acerque porque recibirá nuestra furia. Y eso, digamos, desde la mirada de Spinoza o incluso desde la filosofía de los estoicos, podríamos decir que es algo irracional. No tengo por qué ponerme de mal humor por el simple hecho de no poder satisfacer de manera inmediata un deseo. Incluso, supuestamente la razón nos tiene que llevar a podernos relacionar de manera muy consciente con esta idea de satisfacción. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, este tipo de deseos, que Spinoza llama apetitos, son parecidos a los deseos que tienen los animales. Es como cuando un perro quiere jugar, comer o dormir. Es un deseo acompañado por el cuerpo. Y el segundo tipo de deseos son lo que Spinoza llama deseos o cupíditas, que son cuando el deseo va acompañado de una conciencia. Supuestamente, los seres humanos nos distinguimos de los animales justo por tener conciencia de nosotros mismos. Claro, habría que discutir qué entendemos por conciencia. Por eso lo dejaremos para otro episodio. Esto quiere decir, según Spinoza, que este tipo de deseos o cupíditas solamente los producimos los seres humanos. Son deseos acompañados de conciencia. Y suena muy bonito, pero creo que pocas veces hacemos este movimiento de conciencia. Creo que es más frecuente que produzcamos el primer tipo de deseos, los apetitos, cuando en teoría el segundo tipo de deseos deberían de ser los que más persiguiéramos, porque es donde viene la conciencia involucrada. Bueno, entonces, por un lado, tenemos los apetitos, que son los deseos que van acompañados por el cuerpo, y por otro lado, tenemos los cupíditas, que son los deseos que van acompañados por la conciencia.
El problema es que en la práctica, en la vida cotidiana, pocas veces utilizamos nuestra conciencia al momento de perseguir nuestros deseos. Como el ejemplo que acabamos de dar. Yo tengo hambre y quiero satisfacer de manera inmediata esa sensación, esa carencia. Y entonces dejo a mi conciencia fuera de la ecuación y me permito ponerme de mal humor. Bueno, si a esto le sumamos, como diría Spinoza, el hecho de que generalmente pensamos de forma inadecuada, como resultado tenemos una mezcla de apetitos y deseos confusos y por lo tanto nos vemos dominados por nuestras pasiones. Según Spinoza, nuestra capacidad racional nos debe de servir para poder discernir cuáles son los deseos que vale la pena perseguir y cuáles resultan contraproducentes. Nuestra razón, en teoría, nos debería de servir para moderar nuestras pasiones, es decir, para no ponernos de mal humor cuando tenemos hambre. Es decir, para no dejarnos dominar por nuestros arrebatos emocionales y nuestros deseos, y así poder entonces elegir nuestras acciones y reacciones de manera consciente. Esto quiere decir que no cualquier deseo que yo produzca es adecuado para mí. Tengo que aprender a distinguir mis propios deseos de los deseos adquiridos socialmente o de los deseos impuestos culturalmente, y a la vez tengo que aprender a distinguir los deseos que incrementan mi potencia de los que la disminuyen. Para hacer esto, tenemos que comprender que, como diría Gilles Deleuze, todo deseo está atravesado por lo político y lo económico, porque un deseo no es solamente una idealización de algo, no es solamente un proceso de la imaginación, sino que es lo que nos lleva a la acción. El deseo tiene una parte activa que nos impulsa a la realización, nos impulsa a crear nuestra realidad. Desear algo implica construir las condiciones de posibilidad para poder materializar ese algo. Es en este sentido que al inicio del episodio afirmé que el deseo no solamente surge por la carencia o la falta de algo, sino que el deseo también es afirmativo, nos lleva a producir parte de nuestra realidad. Es por ello que el filósofo Gilles Deleuze afirma que el inicio del deseo no es la carencia, sino la meta. La necesidad de conectarnos con nuestra realidad, la necesidad de ponernos a nosotros mismos en relación con el mundo. El objeto o la finalidad del deseo no es poseer algo o no debería de ser poseer algo. La meta no es adquirir algo, sino que la meta del deseo es conectar con algo. Es un deseo de conexión. El deseo nos debería llevar a buscar conexiones con la otredad, en lugar de llevarnos a buscar poseer objetos. En la tradición del pensamiento occidental, desde los griegos hasta Freud, podemos encontrar la idea de que el deseo surge desde la carencia. Esto nos ha llevado a relacionarnos con el deseo de una forma frenética, insaciable. Creemos que cuando alcanzamos un deseo y lo satisfacemos, listo, ya podemos desecharlo, sentirnos vacíos otra vez o sentir una nueva carencia y entonces producir un nuevo deseo. De este modo, nos hemos construido como deseadores seriales que vivimos permanentemente insatisfechos. Producimos un deseo de satisfacción inmediata, lo satisfacemos y volvemos a producir un nuevo deseo de satisfacción inmediata. Esta forma de desear nos lleva solamente a consumir objetos y cuerpos, nos aleja de nuestra capacidad de producir deseos de conexión y también nos aleja de la idea de comprometernos con nuestros propios deseos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo deseo tener pareja? Bueno, vale. Comienzo a buscar a alguien, quizás salgo a la calle a buscar a alguien, quizás me meto a una aplicación para buscar a alguien, conocer a alguien. Listo, encuentro a alguien, me escribo un par de días con la persona, medio nos conocemos, nos encontramos un par de veces, salimos un poco, tenemos sexo y a partir de ahí comienzo a definir, ¿será la pareja de mi vida o no lo será? Y si no cumple del todo con mis expectativas a la primera, pues listo, yo ya cumplí con mi deseo, lo satisfice por unos minutos y ya no es necesario seguirlo produciendo ni desarrollándolo. Entonces, decido que esta persona no es la siguiente porque trae complejidades la relación. Hay problemillas, hay tensiones, hay que negociar cosas. Como no salió bien a la primera, pues listo, lo desecho y se acabó el problema. Desecho esa relación y busco la siguiente. Actualmente nos vinculamos como si los vínculos fuera consumir las cosas.
Si deseo sexo, en realidad lo que estoy buscando en esta forma frenética del deseo es solamente consumir cuerpos. Voy, tengo sexo, consumo el cuerpo, satisfice mi deseo inmediato y se acabó. Y paso al siguiente cuerpo. Y no me estoy permitiendo producir deseos de conexión. No me interesa conectar con el otro cuerpo. No me interesa conectar con mi sensibilidad, con mi emocionalidad mientras me conecto con otro cuerpo. No, eso no importa. El único objetivo en ese caso es la satisfacción inmediata del deseo. Así como comer. Tengo hambre, quiero comer y si no me pongo de mal humor, es lo mismo. Quiero sexo, busco a alguien, tengo sexo y si no lo puedo hacer, me pongo de mal humor. Y después de tener sexo, lo desecho y voy con el siguiente deseo. Y eso, pues nada, nos está limitando, nos está coartando nuestras posibilidades de vinculación en muchos aspectos y en muchos sentidos. Es aquí en donde podríamos incluso afirmar que es necesario comprometerse con el propio deseo. Cuando uno encuentra un verdadero deseo de conexión y no solamente un deseo de consumo o de posesión, se genera un compromiso con ese deseo. Perseguir el deseo es darle continuidad y seguirlo construyendo y permitir que se conecte con nuevos deseos y no solamente satisfacerlo, sesgarlo y terminarlo. Y como decía San Agustín, también es imperante, es súper importante desear lo que sí tenemos, no solamente lo que no tenemos. Así que, pensar el deseo desde otro lugar, como nos invitan Deleuze y Spinoza, pensarlo ya no desde la carencia, sino desde la necesidad de conectarnos con el mundo. Esa necesidad de salir de nosotros mismos y extendernos para combinarnos con los otros, para formar parte de la otredad y para formar nuestra realidad. Pensar de este modo el deseo nos permite relacionarnos mucho mejor con nuestros propios deseos y con nuestra propia realidad. Ver el deseo como algo productivo que nos lleva a relacionarnos con el mundo nos puede permitir sentirnos mucho más satisfechos con las decisiones que tomamos y nos lleva a producir mejores deseos todavía. Ojo, esto no significa negar que tenemos carencias. Simplemente significa afirmar que la carencia no es lo único que nos lleva a producir deseos. Justo es en este sentido que desear algo no es solamente entonces un movimiento de la imaginación, ya no es solamente escribirle nuestra carta a Santa Claus e imaginarnos nuestra vida ideal, sino que entonces desear implica buscar esa necesidad de conexión, esa necesidad de vinculación para crear la realidad. Por lo tanto, desear debería de ser una búsqueda para construir las condiciones de posibilidad que nos permitan materializar nuestros deseos. Desear algo es querer transformar la realidad y no es solamente querer poseerla. Así que ya lo saben, hay que aprender a distinguir la forma en la que deseamos, los diferentes tipos de deseos que producimos y todos los deseos que estén relacionados con la satisfacción inmediata de algo. Hay que pensarlos con calma, hay que tratar de introducir la conciencia en ellos y no dejar que solamente sean deseos del cuerpo. Recuerden que no podemos separar el cuerpo de la mente y de la conciencia en realidad. Así que es muy extraño esto de desear algo y solamente dejarnos llevar por el cuerpo. Hay que meterle conciencia. Y mientras más claros seamos en la forma en la que construimos nuestros propios deseos y en la forma en la que los perseguimos, mucho más satisfacción vamos a encontrar en la vida, porque nos vamos a descubrir como realizantes de nuestra propia vida. Somos realizantes del mundo, hacemos nuestra propia realidad y los deseos son el vehículo para crear esa realidad. Por lo tanto, es fundamental que actualmente no nos dejemos llevar solamente por los deseos que se construyen a nivel cultural, por los deseos de consumo, por los deseos sociales, desear tener el mejor teléfono celular, desear tener el mejor auto, desear ser millonario, desear casarte, desear tener una familia, desear todo eso que nos han dicho desde que nacimos. Hay que detenernos a pensar, ¿qué es lo que yo realmente estoy deseando cuando digo deseo tener una pareja? ¿Qué es lo que yo en el fondo estoy deseando cuando yo digo deseo tener otro tipo de trabajo? Es muy diferente focalizar y dirigir el deseo hacia la necesidad de vinculación que focalizar el deseo solamente para su satisfacción inmediata. Así que bueno, ya lo saben, ya tienen la primera herramienta necesaria para al menos detenerse a pensar
cómo se vinculan ustedes con sus propios deseos. Y bueno, como siempre, se nos acabó el tiempo. Esto es todo por hoy, pero bueno, recuerden que hay que observar los deseos. No todo lo que yo deseo está bien, ni todo lo que yo deseo me va a hacer bien a mí, ni le va a hacer bien a mi entorno. Así que empecemos a analizar nuestros deseos desde la vinculación, cómo me vincula con el mundo o con otros deseos posteriores, los deseos que estoy produciendo en este momento. Bueno, muchísimas gracias por prestarme sus oídos. Nos escuchamos con muchísimo gusto en el siguiente episodio. No se lo pierdan. El día de hoy terminamos la temporada 3 y con nuestro siguiente episodio arrancamos la temporada 4, que viene con muchísimas entrevistas nuevas, muy interesantes y más de nuestros temas favoritos para seguir pensando en nuestra vida cotidiana. Recuerden, mi nombre es Aurelia Valdés, es un verdadero placer estar con ustedes. No duden, no olviden y no tengan miedo de mandarme un mensaje, por favor, con sus dudas, comentarios, deseos e ideas. Bueno, muchísimas gracias, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.